transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo. Hoy te traemos la era prerrepública. La era prerrepública en el universo Star Wars abarca desde el periodo más antiguo, desde la formación de la galaxia hasta la fundación de la República. En este periodo surgieron eventos claves que sentaron las bases para el desarrollo de la historia galáctica. Los Celestiales, también conocidos como los Arquitectos, eran una antigua civilización que existió mucho antes que la República Galáctica e incluso antes del Imperio Infinito. En parte sus orígenes son desconocidos. Una de las culturas más antiguas y poderosas de la galaxia, que en ausencia de registros históricos quedan vestigios de sus más masivas construcciones espaciales como la Estación Centralia, la turbina cósmica, y también se cree que son responsables del sistema coreliano, el sistema Vultar, el cúmulo de Higgs, la brecha de Cathol y el cúmulo de agujeros negros de las fauces. Ya para el 100.000 antes de la batalla de Yavin, ya habían dominado la mayor parte de la galaxia. No se sabe mucho sobre su apariencia física o su biología, ya que gran parte de su historia está envuelta en mitos o leyendas. Durante milenios, estudiosos y arqueólogos galácticos han intentado desentrañar los secretos de los celestiales, explorando sus ruinas y tratando de comprender su tecnología y conocimientos avanzados. En cuanto a los viajes del hiperespacio, o sea, una nave que supera la velocidad de la luz, las civilizaciones antes de alcanzar este hito viajaban con enormes reactores de fusión o velas solares, y como resultado, estos viajes duraban años o generaciones enteras. Los Rakata, una raza procedente del planeta Lejón, comenzaron lo que sería conocido como el Imperio Infinito hace 50.000 años antes de la batalla de Yavin. Lograron colonizar el núcleo profundo, una zona donde estaba un masivo agujero negro rodeado de antimateria. Este imperio alcanzó su cenit hace unos 30.000 años antes de la batalla de Yavin, con la más activa campaña para conquistar mundos. Para esto crearon muchos avances como la Forja Estelar, una inmensa fábrica de cruceros droides y casas de combate. Su dominio duró generaciones hasta que tensiones internas lo llevó al desorden y guerras civiles que los debilitó. También un virus creado por sus esclavos se extendió a los Rakata. Aprovechando esta coyuntura, estos se levantaron contra ellos y se vieron obligados a huir a su mundo de origen, llegando a su fin hace unos 27.000 años antes de la batalla de Yavin. En este periodo habían sometido a los Coruscantíes, entre otros, pero tras su retirada, los Coruscantíes pudieron realizar ingeniería inversa sobre sus motores superlumínicos, hasta que el Dr. Ojei Argenti formuló el primer diseño teórico del hiperpropulsor que probó ser efectivo. Años después, los Duros con su tecnología desarrollaron sus cañones hiperimpulsores, con los cuales habrían descubierto otros mundos como Corellia, un sistema compuesto por 5 planetas, los cuales se cree fueron formados artificialmente por los celestiales, que trajeron estos planetas de otras partes por razones desconocidas. Poblado por humanos que se habían desarrollado de forma aislada, este hipermotor podía instalarse en naves, y esto dio paso a la era expansionista que duró 2000 años y a 25.000 años antes de la formación de la República Galáctica. Coruscant entró a esta tecnología de los Duros y ganando acceso a otros mundos del núcleo. En esta era existió una unión de planetas del núcleo. Las guerras de unificación que tuvieron lugar en esta era fue un factor decisivo para que los mundos del núcleo desarrollaran una constitución galáctica, y los acuerdos de Coruscant para unirse en la República Galáctica. La era prerrepública, también conocida como la era temprana del hiperespacio, fue un periodo anterior a la formación de la República Galáctica, una era en la que se formó y evolucionó muchas antiguas especies, como los Columi, una especie inteligente del planeta Columbus, un planeta de muy baja gravedad, aproximadamente su altura de 1.75 metros, fácilmente reconocibles por sus grandes cabezas que constituían un tercio de su altura, cabezas súper desarrolladas y cuerpos atrofiados.
habían alcanzado la perfección intelectual cuando lanzaron sus primeras exploraciones interestelares y exploraron los rincones más lejanos de la galaxia. Pero al encontrar civilizaciones poco avanzadas, como en Coruscant, y con planetas con gravedades muy altas, se desilusionaron y abandonaron los viajes espaciales. Los Kilix, una especie insectoide inteligente nativa de Alderaan, poseían un fuerte exoesqueleto capaz de mantenerse miles de años aún después de fallecer. Construyeron grandes estructuras en forma de montículos en las llanuras de Alderaan y Alsacan, mucho antes que la mayoría de las otras especies llegaran a estos planetas. Con una sociedad tipo colmena que se conocían como nidos, se comunicaban entre sí con una variedad de formas como feromonas, transmisiones electromagnéticas y telepatía. La mayoría de la población eran hembras y pocos machos. Cuando los colonos humanos descubrieron Alderaan en el 27500 antes de la batalla de Yavin, los Kilix ya habían emigrado al espacio profundo por razones desconocidas. Algunos Kilix decidieron quedarse en hibernación en Alderaan bajo tierra y cada cientos de años salían a la superficie a luchar con los nuevos colonos, pero volvían a la hibernación. Ya habían olvidado el porqué de la partida del nido al espacio profundo e ignoraban el destino de sus compañeros. Los celestiales explotaron a los Kilix, haciéndolos trabajar en una de sus grandes construcciones, que fue la Estación Centralia, o conocida en el lenguaje Kilix como Kularaunk, o extractor de mundos, una antigua estación espacial más grande que la primera Estrella de la Muerte, con un ancho de 100 kilómetros y una longitud de 350 kilómetros, uno de los artefactos más antiguos conocidos, capaz de proyectar un rayo tractor hiperespacial, capaz de mover una estrella y transportarla en cualquier lugar de su rango operativo. También se les atribuía la creación del cúmulo llamado las Fauces, junto a los Turok, un grupo de agujeros negros inestables y que en su mayoría no eran navegables. Ubicado en el sector Kessel, algunos contrabandistas lo usarían como el corredor Kessel. Este lugar fue usado también por el gran Moff Tarkin para comenzar la construcción de la Estrella de la Muerte, que luego se terminó en The Spire. Los Rakata, una especie humanoide con características anfibias, una raza tecnológicamente avanzada que se desarrolló temprano, logró el desarrollo del hipermotor. También descubrieron el uso de la fuerza, pero con fines prácticos y no religiosos o morales. Guerreros despiadados que mediante el uso de la fuerza esclavizaron a muchas especies en toda la galaxia. Durante su reinado el Imperio Infinito, que duró 5000 años hasta que colapsó en el 25000 antes de la batalla de Yavin, el cual despojaba a muchos planetas de sus recursos o los terraformaban para satisfacer sus propias necesidades, como pasó en Kashyyyk y en Tatooine. El largo uso del lado oscuro de la fuerza corrompió su sociedad. Este reino comprendía puntos lejanos como Corellia, Onork, Generis, Ijarna, Sho y Dantooine. Aunque muchas extensiones de este territorio permaneció intacto, tales brechas permitieron que confederaciones pequeñas florecieran. Los Devaronianos, una especie humanoide con cuernos del planeta Devaron, un planeta de montañas bajas y valles profundos. Rara vez superan los 1.70 metros de altura. Se creían que descendían de una raza de primates que vivían en las montañas, y sus cuernos eran una mutación genética que resultaba útil para defenderse de aves depredadoras. Las hembras devaronianas carecen de cuernos y están cubiertas de un grueso vello y eran más agresivas que los machos. Los devaronianos, junto a los Gozan, especie nativa del planeta Castel, con una apariencia de sauro y con un promedio de 1 metro de altura, experimentaron con el hiperpropulsor de salto que permitía desplazamientos arriesgados de longitud y duración descontrolada, y fueron una de las primeras especies en dominar el viaje interestelar. En cuanto al descubrimiento de la fuerza, resulta imposible imaginar la galaxia sin los Jedis o los Sith. La antigua orden sirvió como una guardiana de la paz y la justicia durante los 25.000 años de vida de la República. Antes de la aparición de los Jedis, filósofos ya habían sondeado los secretos de este campo de energía universal. En muchos planetas, como Hat Abaddon,
Ondos y Palagua, y muchas de las historias se concentraban en profecías cósmicas a través de esta fuerza unificadora. En el 36.453 antes de la batalla de Yavin, cuando se descubre este poder místico en varios mundos de la galaxia, un grupo de misteriosas naves piramidales llamadas Torjo reunió a los sensibles de la fuerza y los unió en Tython, un planeta del núcleo profundo increíblemente rico en la fuerza, y es ahí donde se funda la Orden Jedi, con la idea de codificar creencias y estudiar sobre esta fuerza. Se desconoce la civilización que habitó en un principio este planeta, pero los Gree, una especie de cefalópodos grises con tentáculos y una cabeza de gran tamaño, y con una altura entre los 0.80 a 1.20 metros de altura, habitaron Tython junto a los Qua, en el cuadrante norte comúnmente llamado Enclave Gree. En algún punto antes de la llegada de los Jedi, ya estas razas lograron los viajes interestelares usando hiperportales, estructuras que abrían túneles y permitían el viaje casi instantáneo entre dos sitios fijos. Los Gree se tapaban la parte inferior del rostro aparentemente con dispositivos de respiración. Cabe mencionar que el comandante Gree tomó este nombre de estos alienígenas. Los Qua, unos saurios bípedos de color azul cobalto que medían 3 metros de altura con habilidades telepáticas, habían visitado el planeta Tython, pero eran originarios de Dathomir. Casi fueron exterminados por los Rakata. Los Qua fueron conocidos por su avanzada tecnología en portales de infinidad similares a los portales de los Gree para viajar de un mundo a otro. En este planeta Tython sucedieron guerras como la Guerra Déspota, donde la reina déspota Hadilla intentó conquistar el sistema Tython atacando el templo Jedi, causando muchos muertos entre la población planetaria, pero finalmente fue vencida. 12 años después de esta guerra, una nave del Imperio Rakata, el Devorador, se estrella en este planeta desatando una de las más feroces tormentas de la fuerza, un evento que ocurría cuando el planeta perdía el equilibrio de la fuerza, manifestándose en cambios climáticos violentos o por la actividad volcánica y sísmica. Estas tormentas fueron aplacadas por la filosofía del equilibrio de la Orden Jedi. También en este planeta Tython se desató las Guerras de la Fuerza, una serie de conflictos de 10 años de duración a más de 7 siglos antes de la formación de la República Galáctica, uno de los primeros conflictos entre los seguidores del lado luminoso y los seguidores del lado oscuro de la Fuerza. Con el maestro Jedi Dae-Gen Lock tuvo una de las visiones en el abismo, un gran cañón ubicado en lo alto de las montañas del continente Tals, donde un ejército de guerreros blandiendo espadas de fuego congelado y dirigidos por un ser de un solo ojo los vencía. Enloquecido por estas visiones, Locke cayó al lado oscuro y fue llevado ante el Gran Consejo, pero este no creyó en estas visiones y lo desterraron a una luna del planeta Bogan, donde vivió en exilio. Mientras las amenazas Rakata disminuían, crecieron los seguidores de Dae-Gen Lock, que finalmente se enfrentó a los seguidores del Consejo Jedi, dividiendo a estos grupos entre los que usaban el Ashla, o el antiguo nombre de la fuerza misma, pero solo el lado luminoso únicamente, y los seguidores del Bogan, o lado oscuro. También estaban los que veían la fuerza como un todo o un potentium, sin la división de los lados luminosos o oscuros, y que el potencial residía en el usuario mismo. Estos seguidores del Potentium fueron expulsados un siglo antes de la batalla de Naboo de la Orden Jedi. Ya para el 25.783, un cataclismo destruyó la biosfera del planeta Tython, haciéndolo inhabitable, y la República prohibió viajar a él. Los humanos. Se creen que la especie humana procede de Coruscant, llamándose este planeta originalmente Planeta Notron. Los humanos se componían de 13 naciones y descendían de la antigua especie Cell, la especie con más presencia en la galaxia desde Naboo hasta Tatooine. También fueron una de las primeras especies en viajar por la galaxia gracias a sus naves durmientes, o sea que cuando los viajes eran muy largos, hasta generaciones, se inventó la animación suspendida y se cree que aprendieron esta tecnología de los Rakata mientras Coruscant era parte del Imperio Infinito. Los Duros son una especie humanoide que fue una de las primeras en viajar por el espacio. Su planeta Duro, ubicado en la espina comercial coreliana
y uno de los primeros en inventar el hiperpropulsor. Las rutas cartografiadas por ellos son de las más antiguas. Con habilidades excepcionales en la astronavegación, fueron una de las razas fundadores de la República. En cuanto a la utilización de droides, por primera vez no se le atribuye a una especie solamente, ya que el desarrollo de los droides ha sido el resultado de avances tecnológicos realizados por múltiples civilizaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, uno de los primeros y más antiguos en la utilización de droides pudiera encontrarse en los Rakata y en su Imperio Infinito, pero su desarrollo es la acumulación de conocimientos a lo largo de los milenios en la galaxia. Para finalizar, podemos dividir la era prerepública en primeros seres y civilizaciones, la era Rakata e Imperio Infinito, la era de expansión galáctica y la era de la fundación de la antigua república. Al final, las primeras civilizaciones en la galaxia han sido olvidadas y algunas tomaron como rumbo las estrellas y otras solo quedaron las grandes estructuras que dejaron. Espero que este breve resumen les dé una idea de cómo era la galaxia antes de la república. Muchas gracias por el apoyo al canal y recuerden que seguiremos transmitiendo desde algún lugar, desde el tercer mundo, con amor.